Buenos días a todos. La clase de esta semana corresponde a hablar del cáncer avanzado de laringe. Les vamos a estar hablando de esta patología. Yo, el doctor Sebastián Eliseche y el doctor Humberto Lugo. Bueno, para hablar un poco de lo que es el cáncer avanzado de laringe, debemos recordar un poco el TMN de esta patología. El cáncer avanzado de laringe se incluye a partir del estadio 3, incluiría el estadio 3, el estadio 4A, el estadio 4B y el estadio 4C. Es decir, incluiría a partir del T3, que no tiene con N0, M0, o a partir del T1 con algún N, ya sea N1 o en M1 directamente, ¿verdad? Recordando un poco, el T3 sería un tumor limitado a la laringe con fijación de las cuerdas vocales y dependiendo ya si es supraglótico, glótico o subglótico, invasión de ciertas estructuras. Por ejemplo, en cuanto a los cánceres supraglóticos, tendríamos invasión del área postcricoidea, tejidos preepiglóticos, espacio paraglótico y o con pequeñas erosiones del cartílago tiroideo. En caso de los tumores glóticos, sería invasión del espacio paraglótico o también con erosión menor del cartílago tiroideo. Pero como ven, varía mucho la clasificación porque abarca del estadio 3 hasta el estadio 4C. Lo más importante del cáncer avanzado de laringe es lo que se denomina protocolo de preservación de órganos. El protocolo de preservación de órganos es una alternativa del tratamiento para pacientes con carcinomas localmente avanzados de laringe que son ya candidatos a una laringectomía total. Este protocolo incluye tanto un tratamiento, o sea, una laringectomía casi total o una quimioterapia más radioterapia, ya sea una quimioradio conjunta o una quimioterapia de inducción más radioterapia o una radioterapia sola. Entre los métodos tenemos los métodos quirúrgicos, pueden ser tanto endoscópicos o por vía abierta, los métodos no quirúrgicos como una quimioterapia inductora, una quimioradioterapia coadyuvante o una radioterapia sola. Y también tenemos los métodos mixtos, que combinan ambos métodos, ya sea por ejemplo una laringectomía casi total en conjunto con una quimioradioterapia. Entre los métodos quirúrgicos tenemos la microcirugía transoral con láser, tenemos la cirugía transoral robótica, la cirugía transoral con ultrasonido, tenemos la hemilaringectomía vertical, la laringectomía supraglótica y la laringectomía parcial supracricoidea. Y entre los métodos no quirúrgicos tenemos la quimioradio complementaria, la quimioterapia inductora y la radioterapia, que se utilizan, como dijimos, en el control locorregional y en la preservación de la laringe. Ciertos estudios demostraron que la radioterapia en conjunto con la añadidura de la quimioterapia específicamente el uso de cisplatino, demostró tener un efecto mucho más beneficioso que la quimioterapia inductora y que la radioterapia sola, ya que digamos, logran un efecto mucho mayor y un alcance mucho mayor de lo que sería el ataque de por sí al tumor, ¿verdad? También recordar que estos pacientes ya son candidatos a laringectomías totales, ¿verdad? Que este protocolo se utiliza para tratar de salvar, digamos, el órgano y no tener que llevar a una cirugía tan cruenta como sería una laringectomía total. Pero como todo procedimiento puede presentar fallos en la respuesta, por lo que en caso de fallos, tanto de la quimioterapia inductora como de la quimioradio, la laringectomía total se realiza como un método de rescate. Bueno, el manejo del cáncer avanzado de laringe es bastante complejo. Eh,
requiere ya de un equipo multidisciplinario, tanto de otorrinolaringólogos como de cirujanos de cabeza y cuello, de oncólogos clínicos, de oncólogos radiólogos. Es decir, ya un trabajo muy en conjunto para tomar las mejores decisiones en cuanto al manejo del paciente, ver el estadio en el que se encuentra el paciente, la calidad de vida, que sería el score PS, la calidad de vida del paciente que tanto quedará o que tiene ahora mismo para poder tomar una decisión concreta en cuanto a la conducta del paciente. Bueno, y para ir dando ciertos pantallazos de todas las opciones terapéuticas que tenemos en cuanto al cáncer avanzado de laringe, vamos a hablar específicamente de lo que sería el cáncer de glotis en un estadio 3, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un T3 que requiere ya una laringectomía total. Lo vamos a subdividir en pacientes N0 y N1. Como primera opción terapéutica tenemos el protocolo de preservación de órganos con una quimiorradioterapia sistémica concurrente, ¿verdad? O en caso de que el paciente no tolere una terapia sistémica, podemos tener la radioterapia sola. Tenemos también la cirugía, en caso del paciente ser N0, de no presentar ningún nódulo linfático. Tenemos una laringectomía con una tiroidectomía ipsilateral y también un vaciamiento cervical a nivel pretraqueal y paratraqueal del mismo lado, ¿verdad? En caso de ser N1 ya tendríamos una laringectomía con una tiroidectomía ipsilateral, también una disección cervical en ipsilateral o bilateral, dependiendo del caso, ¿verdad? Y un vaciamiento tanto pre como paratraqueal del mismo lado. Y en el caso de la terapia quirúrgica tenemos sin riesgos, sin efectos, sin probables riesgos adversos y probables riesgos adversos. En caso de que no presente ningún tipo de riesgo adverso, por ejemplo, los márgenes quirúrgicos vengan negativos, no se encuentre ninguna extensión extranodal, ya sería un seguimiento del paciente. En caso de encontrar estos riesgos, por ejemplo, una extensión extranodal o márgenes positivos, debemos añadir a nuestro tratamiento ya la terapia sistémica. Y también podemos considerar una radioterapia sola o la quimiorradiosistémica, ¿verdad? Otro tipo de terapia que podemos utilizar es la quimioterapia inductora, que una vez realizada debemos realizar controles tanto como con tomografía o con resonancia con contraste. Y por último, en estos casos que no son tan utilizados, ¿verdad? Tenemos las pruebas clínicas, ¿verdad? Luego ya tenemos el T3, ¿verdad? Pero con un poco más avanzado ya sería considerando un N2 o un N3. Tenemos todavía la posibilidad del esquema de preservación de órganos, ¿verdad? Con la quimioterapia, quimiorradioterapia sistémica concurrente. Tenemos también la opción de la cirugía, que sería una cirugía un poco más grande porque ya incluiría una tiroidectomía total, además de la laringectomía, de las disecciones cervicales ipsi o bilateral y de las disecciones del nódulos linfáticos pre y paratraqueales, ¿verdad? A su vez tenemos también los riesgos no presentes y presentes, ¿verdad? Que en caso de presentarse, como ya hablamos, deberíamos incluir una terapia coadyuvante. También tenemos la posibilidad de realizar una inducción quimioterapia y de ensayos clínicos. Luego pasando a lo que sería el T4, ya incluyendo N0 a N3. Realmente acá, para hacer un protocolo de preservación de órganos, ya debemos realizar un estudio un poco más selectivo, ¿verdad? O realizarlos, ¿verdad? En pacientes que se niegan a la cirugía. Los tumores T4 son tumores bastante avanzados en cuanto a la afectación locorregional, ¿verdad? En cuanto a los N0, ya debemos realizar casi siempre una laringectomía total con tiroidectomía, más los vaciamientos cervicales incluidos.
En caso de un N1 ya realizamos una laringectomía total con una tiroidectomía con los vaciamientos correspondientes. Y en un caso de un N2 o un N3 ya también una laringectomía total con una tiroidectomía total, los vaciamientos correspondientes. Y a su vez se analizan las futuras complicaciones, los futuros riesgos que pueden aparecer para añadir o no una terapia sistémica. Y en pacientes seleccionados que se niegan a recibir la terapia, o sea, la cirugía, ¿verdad? Podemos considerar utilizar una quimioradioterapia sistémica. También podemos considerar pruebas clínicas, ¿verdad? Que serían para preservar el órgano, o en caso de manejos no quirúrgicos, ya que los pacientes se niegan a recibir la cirugía, o quimioterapia inductora. Pero generalmente estos métodos ya no son tan efectivos en este estadio de la enfermedad. Y luego ya tenemos los cánceres muy avanzados que consideramos a partir del T4B, ¿verdad? Que sería ya un tumor que invade el espacio prevertebral, estructuras mediastínicas, o que encierra la arteria carótida, ¿verdad? También consideramos ya enfermedades ganglionares regionales irresecables, que son recién diagnosticadas, típicamente N3, o enfermedad metastásica en la presentación inicial, M1, ¿verdad? O una enfermedad ya sea que es recurrente o persistente. En estos casos, ¿verdad? De los cánceres muy avanzados, ¿verdad? Ya tenemos que considerar la calidad de vida del paciente en cuanto al tratamiento, ¿verdad? Por eso se tiene un score, el score PS, ¿verdad? Que mide la calidad de vida del paciente que digamos quedará o que podrá tener. Así se le puede asignar un tratamiento, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que se prefiere en estos pacientes como tratamiento primario sería una prueba clínica, ¿verdad? Específica para estos cánceres, para esta etapa de la patología, ¿verdad? En caso de pacientes que tengan una calidad de vida alta, o sea, que pueden llegar a tener una calidad de vida alta, que se encuentra entre 0 y 1, se puede llegar a utilizar una quimioradio, terapia sistémica concurrente, o una terapia inductora, ¿verdad? O una radioterapia por sí sola, o sea, una quimioterapia inductora, perdón, seguida de una radioterapia, o, como ya hablamos, una terapia sistémica con radioterapia. En caso de pacientes que tengan una mediana calidad, que puedan llegar a una mediana calidad de vida, se puede llegar a utilizar una radioterapia, o podemos evaluar la posibilidad de una quimioradioterapia sistémica concurrente. Y en casos de pacientes que ya no van a tener una buena calidad de vida con tratamientos muy agresivos, ¿verdad? Pueden utilizarse ya, digamos, tratamientos paliativos como una radioterapia paliativa, o terapias, digamos, apuntando a un agente en específico, o ya realizar tratamientos de soporte, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un esquema general del tratamiento, ¿verdad? De los cánceres avanzados de laringe, ¿verdad? Bueno, si llegamos a hacer una quimioterapia sistémica, ¿verdad? Debemos hacer un seguimiento clínico por 4 a 8 semanas, ¿verdad? En caso de notar que persiste o sea, que encontramos un primario residual, o vemos que persiste la enfermedad, o vemos que hay una progresión de la enfermedad, esto debemos de cerciorarnos, ¿verdad? Al 100%. ¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos con una tomografía, una resonancia magnética con contraste, pero realmente lo que se prefiere al 100% un PET scan. Y en caso de ya sea confirmar un residual, o una persistencia de la enfermedad, o una progresión, lo catalogamos en irresecables o resecables.
En caso de ser irresecables, aplicamos lo dicho anteriormente, de acuerdo a la calidad de vida que podría tener el paciente.